Y si tú estás viviendo hoy estas palabras, déjame decirte algo. Mañana de nuevo vas a tener que elegir si vivir conforme a estas palabras o vivir conforme a otras palabras. Si vivir conforme a la cultura del Evangelio de Jesús o vivir conforme a la cultura del Evangelio selfie centrado en ti, en tu bienestar, en tus planes y en tus deseos. De la misma manera que cada día tenemos que elegir de qué nos vestimos, cada día tenemos que elegir a quién vamos a seguir, conforme a qué patrón vamos a vivir. En estos versículos Jesús nos presenta 3 cosas que describen con qué tiene que ver verdaderamente el Evangelio, con qué tiene que ver verdaderamente la vida cristiana normal. Jesús hace 3 afirmaciones que son las que quiero explorar junto a ti. Y por favor, aunque esto te cueste, aunque esto te moleste, eso no es sinónimo de que eso deje de ser palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y aunque no te guste, aunque te incomode, harías mal y muy mal en pasar de largo de lo que Dios quiere decirte en esta tarde. La primera afirmación que Jesús hace la encontramos en el versículo 34. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, en otra versión dice: si ustedes quieren ser mis discípulos. Esa es la primera afirmación que hace Jesús. Jesús está afirmando que el Evangelio no se trata de ti. El Evangelio se trata de Jesús. El Evangelio tiene que ver con que tú y yo seamos discípulos de Jesús. El llamado de Jesús no es un llamado a ser asistentes de la iglesia. Incluso no es un llamado a ser convertidos, a ser salvos. El llamado de Jesús es un llamado a ser discípulos de Jesús. El llamado de Jesús es un llamado a que podamos ser como Él. Eso significa ser discípulo de Jesús. En nuestra época, en nuestros días, nos cuesta capturar con profundidad lo que significa la palabra discípulo. Pero en aquella época, cuando Jesús llamaba a alguien y le decía: sígueme, lo que le estaba diciendo a esa persona es que esa persona podía ser como Él. No sé si alguna vez te has sorprendido al leer los evangelios, porque al Jesús decir sígueme, las personas automáticamente lo dejaban todo y le seguían. ¿Te has sorprendido? En aquella época no sorprendía, porque sígueme era una invitación que Jesús también te ha hecho a ti, no por tus méritos, por pura gracia. Todos los que estáis aquí, sin excepción, estéis donde estéis, hayáis hecho lo que hayáis hecho, en el día de hoy tenéis una invitación de parte de Jesús que te dice: sígueme. Jesús te ha llamado a ser sus discípulos. Jesús te ha llamado a ser como Él. Un discípulo de Jesús es alguien que vive como si Jesús fuera Él o ella. ¡Wow! ¡Qué bonito suena!, ¿no? Suena bonito, pero veremos que no es tan fácil. Me encanta una frase que leí hace un tiempo de San Agustín, en la que San Agustín describe lo que es ser cristiano. ¿Sabías que cristiano significa pequeño Cristo? Eso es lo que significa ser cristiano. Alguien
que está en un proceso de ser como Jesús. Por favor, dile a la persona que está a tu lado, Jesús quiere que seas como Él. San Agustín decía, un cristiano es una mente a través de la que Jesús piensa, un corazón a través del que Jesús ama, una boca a través de la que Jesús habla y unas manos a través de las que Jesús ayuda. Eso significa ser cristiano. Eso significa ser discípulo de Jesús. Esa es la clase de vida a la que Jesús te ha llamado a ti y a mí. Y no sé si te has dado cuenta ya, esto no se trata de ti, esto se trata de Jesús. El objetivo no eres tú, el objetivo es Jesús. El objetivo que Dios tiene para tu vida no es que prosperes, aunque Dios está interesado en eso, obviamente. El objetivo principal de Dios para tu vida, el gran llamado que Dios tiene para tu vida, es que seas como Jesús, es que seas un discípulo, una discípula de Jesús. Ese es el gran llamado que Jesús tiene para nosotros. Pero mientras preparaba este mensaje, me daba cuenta, y probablemente tú también te darás cuenta cuando te lo diga, que muchas veces el evangelio que presentamos, el evangelio que vivimos, nada tiene que ver con esta verdad. Muchas veces me he dado cuenta que he predicado un evangelio sin el señorío de Cristo. Y eso es un evangelio selfie. Eso es un evangelio centrado en nosotros mismos. El evangelio no es un llamado únicamente a aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Quién no quiere un Salvador? Todos queremos un Salvador. Pero la pregunta es, y lo que hace verdaderamente que el evangelio sea evangelio y sea el evangelio de Jesús, es que tengas también un Señor y que se llame Jesucristo. La invitación de Jesús no solo es una invitación a reconocerlo como Salvador. La invitación de Jesús es una invitación a reconocerlo a Él también como nuestro Señor. Porque te voy a decir algo. Seguir a un Jesús que es Salvador, pero no es Señor, es seguirnos a nosotros mismos. Si tu Jesús te ha salvado de tus pecados, te ha perdonado tus pecados, pero tú sigues viviendo con el mismo objetivo que tenías antes de encontrarte con Él, no estás siguiendo a Jesús, te estás siguiendo a ti. Y te voy a decir más, ese Jesús nada tiene que ver con el Jesús de la Biblia. Y no sé por qué el Espíritu Santo me hacía enfocarme en esta verdad. No solo quiero hablarte de esta afirmación, hay dos más, pero el Señor ponía en mi corazón que tengo que compartirte por qué es tan peligroso que aceptemos a un Jesús como Salvador, pero no como Señor. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Te has ofendido ya? Pues algo he hecho mal. Cuando reconocemos a Jesús o cuando proclamamos un Jesús que nos invita solamente a ser Él nuestro Salvador y no nuestro Señor, aunque te parezca cómodo, aunque te parezca agradable, estás presentando, estás conformándote con algo mucho más pequeño de lo que Jesús nos propone. Y estás aceptando algo
peligroso. Y déjame darte 2 razones por las cuales es así. Cuando tú presentas a un Jesús Salvador, pero no Señor, estás provocando que se limite el alcance de la salvación de Jesús para nuestras vidas. Déjame explicarte esto y primeramente quiero hacerte una pregunta. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? ¿De qué cosa quería salvarnos Jesús? ¿Cuál es el problema que Jesús vino a resolver? ¿Cuántos de vosotros creéis que el problema era el infierno? A ver, levanta tu mano. Muy bien, me gusta, no habéis caído en la trampa. El problema que vino a resolver Jesús no es el infierno. En realidad, el infierno es una consecuencia del problema. El Evangelio no tiene que ver únicamente con lo que va a pasar después de esta vida. El Evangelio tiene que ver con el hoy también. Cuando nosotros presentamos un Evangelio que únicamente tiene que ver con lo que pasará después de esta vida, cuando presentamos un Evangelio que únicamente cambia nuestro destino, estamos presentando un Evangelio sesgado. Estamos presentando un Evangelio que no es el Evangelio completo. Y estamos presentando un Evangelio pobre. Tan pobre que si tú crees eso, que si tú crees que lo que vino a resolver Jesús es eso, lo mejor que te puede pasar es que te mueras. ¿Te has parado a pensar eso? Si el objetivo de tu vida únicamente es ese, irte al cielo, es algo tan pobre que lo mejor que te puede pasar es que ahora mismo te vayas con Él. La vida cristiana no tiene que ver con irte a un lugar. La vida cristiana tiene que ver con ser como alguien. La vida cristiana no tiene que ver con el mañana, tiene que ver con el hoy. Lo que vino a resolver Jesús es el problema del pecado. Ese es el problema que Jesús vino a resolver. Cuando aceptamos un Salvador, pero no un Señor, nuestro problema, el gran problema del ser humano, sigue sin resolverse. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano, el pecado, es un asunto del corazón. Tu problema, mi problema, no son nuestras consecuencias. Tu problema y mi problema es que tomamos decisiones equivocadas. Ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano no es que tiene malas consecuencias. No es como a veces vamos diciendo, y a veces gente que a lo mejor comete un pecado dice, no, es que caí en el pecado, como si fuera un accidente, como si de repente pasara algo y todo te fuera mal. No, no es así. Nuestro problema son nuestras decisiones. Nuestro problema es un problema del corazón. Y para que ese problema se resuelva, la única manera posible es que Jesús sea nuestro Señor. Ahora bien, tienes que dejar el trono de tu corazón. No es fácil, pero la solución de la humanidad tiene que ver con que Jesús sea el Señor. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabes por qué luchas con el pecado? Luchas con hábitos nocivos y sigues anclado en eso. Probablemente es porque no estás dejando que Jesús sea tu Señor y luche por ti. Jesús ha venido a ser nuestro Señor y es eso lo que provoca que podamos vivir la abundancia de la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice lo siguiente. Todos conocemos Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué?
Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús ha venido a darnos una vida nueva. Pero no solo ha venido a darnos una vida nueva. Porque si nos da una vida nueva y Él no es nuestro guía, vamos a desperdiciar esa nueva vida. Si queremos entender bien lo que significa tener una nueva vida, tenemos que entender lo que dice Pablo 2 versículos antes. En el versículo 15, Pablo dice lo siguiente: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Ya no vivan para sus fotografías. No sé si has visto que las chicas se ponen así cuando se hacen selfies. Jesús no ha venido para eso únicamente, no ha venido únicamente para darte una vida, ha venido para darte un motivo en el cual invertir esa vida. Ha venido a ser tu guía para que puedas vivir esa vida abundantemente y con éxito. Porque más adelante este versículo dice: más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cuando predicamos un evangelio que te invita a recibir un nuevo destino, pero no un nuevo guía, estamos predicando un evangelio que no soluciona el problema. Mucho cuidado con el evangelio que entiendes, porque es el evangelio que vas a vivir y es el evangelio que vas a proclamar. Y si hay una cosa que tenemos que tener clara, es de qué trata el evangelio. El evangelio no tiene que ver contigo, o al menos no tiene que ver únicamente contigo. El evangelio tiene que ver con Cristo. El centro del evangelio es Cristo. Vivimos para Él, la gloria es para Él, los propósitos que tienen que ser cumplidos son los suyos. Y tal vez esto te parezca perder, pero cuando lo vives te das cuenta de que es la mejor manera de invertir tu vida. No sé si habéis visto alguna vez esos azucarillos con frases motivacionales. Odio esa frase que dice: la mejor versión de ti. ¿Sabes cuál es la mejor versión de ti? Que te mueras y que dejes que Cristo viva. No es agradable, pero es la verdad. La mejor versión es que dejes de apuntar tu móvil hacia ti, de que desactives la cámara frontal y que actives la otra cámara y apuntes a Cristo. Esa es la mejor vida. Otro motivo por el cual es peligroso esto de aceptar un Salvador, pero no un Señor, es que nos impide disfrutar las promesas del Evangelio. ¿Cuántos sabéis que el Evangelio tiene que ver con promesas también? Levanta tu mano. Alguno está pensando: por fin el Eric habla de algo bueno, de algo agradable. Sí, el Evangelio tiene que ver con promesas, pero ¿sabes? Cuando no tienes a Jesús como tu Señor y eres tú, tu Señor, te vas a frustrar con estas promesas. ¿Por qué? Porque las vas a interpretar desde tu prisma, desde tu visión. Y no solo te vas a equivocar, sino que te vas a perder muchas cosas. Y quiero decirte una cosa que es muy importante que entiendas, porque te va a librar de mucha frustración y también te va a permitir la vida de Dios en abundancia. Y es lo siguiente: Jesús ha prometido que va a cumplir sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús no te ha prometido
que vaya a cumplir tus expectativas de cómo tienen que cumplirse sus promesas. Él no te ha prometido que vaya a cumplir sus promesas como tú deseas. Nos encanta ese versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién no quiere cosas buenas? ¿Quién no quiere que las cosas le vayan bien? ¿Hay alguien que no lo quiera? Todos queremos eso. Ahora bien, el que interpreta ese bien, el que define ese bien, no eres tú, es Él. De hecho, cuando leemos este versículo de esta manera y nos quedamos aquí, nos estamos olvidando de algo. El versículo continúa. Y el versículo dice lo siguiente: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito del llamado de Dios para tu vida? Que seas como ¿quién? Entonces, ¿sabes cuál es el bien que Jesús va a usar? El bien que te permita ser como Él. Y sabes, ese bien es muy distinto normalmente a tu bien. Muy distinto. Es tan distinto que a lo mejor, como los discípulos, tú estás deseando que la tormenta desaparezca y Jesús te diga: venga, ven a mí, anda sobre las aguas. Es tan diferente el bien de Jesús al tuyo, que cuando Él te dice pasa al otro lado, tú a lo mejor estás pensando en una travesía cálida y de repente esa travesía es una tormenta. Tal vez estás pasando por una situación adversa, por una situación difícil y tú estás rogando: Señor, quita esto de mí. Y estás reprendiendo a Satanás, echando fuera en el nombre de Jesús. Y a lo mejor Jesús no quiere cambiar esa circunstancia, porque quiere usar esa circunstancia para cambiarte a ti y hacerte más como Jesús. Porque ese es su propósito. Ese es su propósito. Aunque te cueste entender o aceptar lo que te voy a decir ahora, Jesús no te ha prometido tu felicidad. Jesús no te ha prometido tu felicidad. Jesús te ha prometido que vas a tener gozo. El jueves pasado nuestro pastor habló de esto. Pero el gozo muchas veces nada tiene que ver con lo que tú piensas que es tu felicidad. El apóstol Pablo dijo: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Tú sabes dónde estaba Pablo cuando escribió esas palabras? No estaba en un balneario. No estaba en un crucero. Ya sé que no había en aquella época cruceros. ¿Sabes dónde estaba? Estaba en una cárcel. ¿Qué hay de felicidad en eso? Nada, pero aún en la circunstancia más adversa puede haber gozo, porque el gozo no tiene que ver con lo que tú sientes, el gozo no tiene que ver con una circunstancia, el gozo tiene que ver con la persona de Jesús. Y aún en el desierto, aún en el fuego, aún en las muchas aguas, podemos tener gozo, porque Él está con nosotros y su gozo es mejor que tu felicidad. Jesús no te ha prometido tu felicidad, pero te ha prometido algo mejor. Te ha prometido gozo. Te ha prometido esperanza en medio del desierto. Te ha prometido propósito. Y no hay nada mejor que eso. Jesús quiere que entiendas que su evangelio, su invitación, tiene que ver con Él. Tiene que ver con Él. Tiene que ver con conocerle, con ser más como Él. La cultura selfie dice que tu felicidad debe ser el objetivo.
el Evangelio dice que glorificar a Jesús es tu objetivo. Esta es la primera afirmación que hace Jesús. Seguidamente, en este mismo versículo, Jesús dice lo siguiente: niéguense a sí mismos y tomen su cruz. La segunda afirmación que está haciendo Jesús acerca de su evangelio es que el evangelio tiene que ver con el sacrificio. El sacrificio no es opcional en el evangelio. Esto no es agradable. Ya seguro que alguien ha desconectado al escuchar sacrificio. Pero nadie puede borrar estas palabras. La invitación de Jesús es una invitación que para poder responderla requiere sacrificio. Porque es imposible parecernos más a Cristo sin llevar nuestra cruz. Es imposible que te parezcas más a una persona que tuvo que llevar una cruz si tú no estás dispuesto a llevar tu cruz. La cruz que nos habla Jesús no es la cruz que te da salvación. Esa cruz es la de Jesús y nadie más pudo y podrá llevarla. Pero tú tienes que llevar una cruz. Y es la cruz de negarte. Es la cruz de estar dispuesto a obedecer lo que Él te pide, a pesar de que lo más cómodo sea otra cosa. Porque precisamente es el llevar nuestra cruz lo que nos lleva a ser más como aquel que cargó la cruz hasta el Gólgota. Iglesia, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde están, o mejor dicho, cuáles son las marcas que ha dejado en tu vida seguir a Jesús? Porque el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente: pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Si tú realmente estás siguiendo a Jesús y no te estás siguiendo a ti, o peor aún, estás tratando de que Jesús te siga a ti, eso tiene que dejar marcas en tu vida. Hay algo que tiene que mostrar que has sacrificado algo por Jesús. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que hiciste por Jesús algo que no harías por nadie más? ¿Cuándo fue la última vez que diste más de lo que querías? Que sacrificaste más de lo que querías. Que amaste más de lo que querías. Que fuiste paciente más de lo que querías. ¿Cuándo fue la última vez? Porque no podemos seguir a Jesús sin pasar por el sacrificio. No podemos llegar a la resurrección sin pasar por la cruz. No podemos llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto. No podemos llegar a la fructificación sin pasar por la poda. El sacrificio no es una opción. El sacrificio es una necesidad para poder ser más como Jesús. En estos días, pensando en esto, me recordaba de Dolores Fuentes. ¿Os acordáis de la hermana Dolores Fuentes? ¿Os acordáis de ella? ¿Sabes? Tengo en mi mente un momento de ella. ¿Os acordáis cuando teníamos culto los domingos por la tarde? Tengo un momento capturado en mi mente de ir con mis padres en el coche y ver a esa mujer a esa edad, con su bastón, con el frío, con la enfermedad azotándole y siendo fiel
siendo fiel a la llamada de su Señor. O ver a todos los ancianos. No sé cuántos jóvenes alguna vez habéis ido a los tiempos de intercesión. Os habéis perdido algo brutal, una enseñanza brutal. A mí me tienen cautivado los ancianos de la iglesia. Son mis héroes. Ver ese sacrificio, ver esa constancia. Yo deseo que en mi generación pueda haber eso. Porque somos una generación que, a diferencia de Jesús, que tuvo que esperar 30 años para 3 años de manifestación, somos una generación que queremos 3 años de preparación y 30 de manifestación. Queremos no las cosas ahora, las queremos para ayer. Pero el sacrificio, joven, el sacrificio no es una opción. Si tú quieres seguir a Jesús, si tú quieres llegar hasta el final, si tú quieres más de Jesús, tú tienes que darle más de ti mismo. No hay alternativa. Es imposible. Nos importa mucho la comodidad hoy en día, pero la comodidad es el mayor peligro de la iglesia. Muchos se piensan que el peligro, lo más peligroso de la iglesia es que seamos perseguidos, pero no es así. Históricamente, cuando la iglesia era perseguida, más crecía. Como el pueblo de Israel en Egipto, cuanto más los azotaban, cuanto más los perseguían, más crecían. Así es la iglesia. La iglesia es como tratar de cazar tu sombra. ¡No puedes! Ahora bien, lo que sí detiene a la iglesia, lo más peligroso para la iglesia, es que la iglesia busque la comodidad por encima de la obediencia. Eso es lo más peligroso. Y mira, estamos en tiempos, y no lo digo por decir, estamos en tiempos cruciales. Estamos en tiempos donde vamos a ver una manifestación de Dios como nunca antes, porque así es Dios. Cuanto más aumentan las tinieblas a nuestro alrededor, como dice Isaías, la luz amanecerá sobre nosotros y su gloria será vista. Yo creo que estamos en un tiempo de avivamiento, pero te voy a decir algo. Es imposible vivir un avivamiento sin morir a nosotros mismos. Es imposible un avivamiento sin darnos. Alguien dijo que avivamiento se deletrea T-R-A-B-A-J-O. Avivamiento es trabajo. Si tú quieres un avivamiento y no estás dispuesta a morir, tienes que dejar de orar por avivamiento. Porque el avivamiento es lo mejor que podamos vivir, pero también es lo más costoso. Y si el sacrificio te importa más que aquel por el cual lo sacrificas, tienes un problema. Tienes un problema. La cultura selfie dice que la comodidad es el camino a seguir. El Evangelio dice que el sacrificio es el camino a seguir. Y quiero acabar con la última declaración que hizo Jesús. Y aunque quiero ser rápido, no por ello quiero que la ignoremos. Porque, ¿sabes? De todas ellas, creo que la que voy a presentarte a continuación es la que más olvidamos. Y en realidad es la que más está afectando a este mundo. La afirmación que hace Jesús, que más está evitando que podamos no solo ser conscientes de la foto de nuestro alrededor, de cómo se ve el mundo que nos rodea, de ser conscientes de las necesidades que hay en nuestro mundo, pero también de ser respuesta, es la última declaración que hace Jesús, y es la siguiente. La última declaración que hace Jesús es esta. No sé si podéis ponerla en pantalla. Esta declaración dice: no hay evangelio sin misión. La evidencia de que vives el evangelio de Jesús y no el evangelio selfie, el evangelio centrado en ti mismo, es que cumples la misión de Dios. Jesús
en el versículo 35 dice, el que pierda su vida por causa de mí y por causa del Evangelio, otra versión dice, por causa de mí y por la causa de anunciar el Evangelio, ese salvará, ese ganará su vida. No está hablando de tu salvación, está hablando de propósito. La evidencia de que tú y yo somos como Jesús. La evidencia de que tú y yo estamos cargando nuestra cruz es que estamos cumpliendo su misión. Mira, ¿sabes cuál es la cosa que demuestra indudablemente quién eres? ¿Sabes qué es la cosa que evidencia realmente quién eres tú? Porque podemos aparentar muchas cosas. Es más, podemos aparentar ser discípulos de Jesús. Porque Jesús, cuando dirige estas palabras, me llama la atención porque no solo se dirige a la multitud, también se dirige a los propios discípulos, porque Él sabía que entre los discípulos había gente que estaba, pero que no era. Gente que aparentaba ser discípulo, pero que no lo era. Pero ¿sabes cuál es la evidencia? ¿Sabes cuál es el fruto que evidencia que realmente eres discípulo de Jesús? El fruto es que haces discípulos. Ese es el fruto. Esa es la evidencia verdadera de que tú y yo somos discípulos. El fruto que lo evidencia es que haces discípulos. Porque enseñamos de lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Si tú verdaderamente eres discípulo de Jesús, vas a reproducir discípulos de Jesús. Seguir a Jesús y no cumplir su misión es la mayor demostración de egoísmo. Te voy a decir algo, eres un egoísta. ¿Cómo te atreves a decir eso, Eric? Sí, eres un egoísta. Y quiero terminar mi mensaje demostrándotelo. No sé si podéis pasar a la siguiente diapositiva y quisiera invitar a que pueda subir el grupo de alabanza. Esto que ves al lado izquierdo es la evolución del número de población mundial. Hoy en día, en el mundo, somos 8.000 millones de personas, 4 gatos, 8.000 millones de personas. ¿Y sabes qué? Descubrí hace un tiempo algo que me sorprendió muchísimo, pero que a la vez me entristeció muchísimo. ¿Sabes cuánto tiempo tardaríamos tú y yo en alcanzar todo el mundo, en hacer que todo el mundo fueran discípulos de Jesús? ¿Sabes cuánto tardaríamos? Bueno, ya lo ves por pantalla. 33 años. Si tú, este año te propones hacer un discípulo de Jesús, ¿es difícil hacer un discípulo de Jesús? ¿Es difícil en un año hacer un discípulo de Jesús? Presentar el Evangelio a alguien, acompañar a esa persona para que adquiera disciplinas espirituales, enseñarle a orar, enseñarle a estudiar la palabra y enseñarle a ganar a otros para Jesús. ¿Es difícil? No es difícil. Es incómodo, pero no es difícil, porque el Espíritu Santo está en nosotros. La mayor ayuda está en nosotros. Si tú en este año ganaras una persona y el año que viene con esa persona, que ya sois 2, en el segundo año seríais 2, os propusierais ganar a otros discípulos, ¿qué pasaría a fin de año si tú ganaras uno y esa persona ganara otra? Seríais 4. ¿Sabes cuántos años tardaríamos en alcanzar a toda la población? Se sobreentiende de que obviamente las personas deciden si seguir o no a Jesús. Se sobreentiende. Pero ¿sabes cuántos años tardaríamos? 33 años. 33 años.
Yo me pregunto, ¿qué hemos hecho en 2000 años? ¿Sabes cuántos años tardaríamos en conquistar Sabadell? No he puesto por accidente 18 años. ¿Sabes cuánto tardaríamos en ganar para Cristo a todos los habitantes de Sabadell? Pero bien ganados, haciéndoles como discípulos de Jesús. ¿Sabes cuánto tardaríamos? 18 años. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Esta iglesia cuántos años tiene? Es del año 65, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿Fue fundada en ese año? Aproximadamente cerca de 60 años. Iglesia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hemos hecho en 60 años? Yo llevo 15 años siguiendo a Jesús. Y me pregunto a mí mismo, ¿qué he hecho en 15 años? Raúl, ¿qué hemos hecho? Manu, ¿qué hemos hecho? Pastor, ¿qué hemos hecho? Luz Andrea, ¿qué hemos hecho? Paola, ¿qué hemos hecho? Michelle, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Te lo voy a decir. Selfies. Ay, qué guapos. Oh, qué culto más ungido hemos tenido. ¡Buah! Cómo mola ir a un concierto de Barak y de Hilson. Y tu alrededor necesitado de Jesús. Hay mucha gente hoy en día en España airada porque Pedro Sánchez está en el gobierno. Pero hay algo que debería preocuparte más. ¿Y sabes qué es? Puedes pasar a la siguiente. Hay algo que debería preocuparte más. Y es que en España hay 10 millones de españoles que viven en un lugar donde no hay ninguna iglesia. Que en España solo un 1% de personas son seguidores de Jesús. Hay más cristianos en Vietnam, en India que en España. Esa es la mayor injusticia. La mayor injusticia no es que haya políticos robando en España. La mayor injusticia es que tú conoces a Jesús y no lo estás compartiendo. Esa es la mayor injusticia. Porque lo que va a cambiar a España no es una nueva ideología política. No es un nuevo sistema. Lo que va a cambiar a España es el Evangelio. Pero el Evangelio no va a cambiar si la iglesia no deja de hacerse selfies y empieza a ver a la humanidad con los ojos de Jesús. Y esto tiene que ver contigo. Porque si Jesús te ha llamado, y te ha dicho, sígueme, una de las cosas que cree es que tú puedes ganar a otros para Jesús. Si una persona creyera esto cada día de sus vidas, una sola persona, España tendría esperanza de ser salva. Porque solo se necesita uno es suficiente. Uno es suficiente. Y no es nada más y nada menos que hacer lo mismo que hicieron contigo. ¿Qué hicieron contigo? Te acompañaron, te dedicaron tiempo, te dedicaron paciencia, tomaron cafés contigo. Es eso lo que está esperando Jesús. Iglesia, ¿con qué crees que tiene que ver el fruto del cual nos hablaba Jesús a principio de año? ¿Con qué crees que tenía que ver? Tiene que ver con esto. Ese es el fruto que está esperando Jesús recoger. El fruto no es para ti. El fruto de un árbol no es para el árbol. No es para, oh, qué bien me sienta, oh, cómo molo. No, el fruto es para otros, para alimentar a otros. El fruto, tu fruto, deben ser discípulos. Deben ser que personas lleguen de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable.